Saludar a Juan Manuel Rossi, él es presidente de FECOFE, la Federación de Cooperativas Federadas y productor agropecuario de Jovita, provincia de Córdoba. ¿Cómo te va? Lucas te saluda. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? ¿Cómo Tanto estás vos? tiempo. Feliz año. Gracias igualmente. ¿Cómo viene, che, el clima ahí en Jovita? Bueno, llovió 20 milímetros el fin de semana y trajo un poco de respiro, ¿no? Porque venía, la verdad que muy bien la campaña agrícola, eh, desde la primavera lloviendo y se cortó sobre fin de año con calores extremos ahora en enero y ya estaba preocupando, ¿no? Así que estos 20 milímetros también cambió un poco, no hace tanto calor. Está lindo, tenemos buena expectativa. Claro, porque ¿Eh? después de la sequía fue 2022. Sí, ah, eso fue tremendo. Tremenda. No quedó El- nada en ningún lugar, fue, ¿no? Una baja de rinde histórica en el país. ¿Y qué es lo que se espera para la cosecha de este año, Juan Manuel? Porque algunos hablan de cosecha récord. ¿Es así? Ah, no, no, lo que yo veo, que sí ha crecido la superficie de girasol, ¿no? Esta sobre todo sur de Córdoba, parte de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, hay mucho girasol que otros años no había. Tiene que ver con la baja de rentabilidad de la soja, me parece a mí, ¿no? Que también viene bien a los suelos, entonces un cambio de algún cultivo. Ujú. Eh, ¿Eso es porque la y soja ha caído en el precio? la soja, el precio de la soja es el mismo que hace un año atrás. Yo lo escuchaba a Pedro Peretti en una entrevista estos días que hacía una muy buena comparación. Dice, sobre el fin de gobierno de Alberto Fernández pagábamos el gasoil a 340 pesos, al mismo precio de la soja, hoy está a 1.200 el gasoil, digo, ¿no? Es Claro. un poco el cambio en los costos. También pasa con los insumos, también pasa con todo lo que, con muchos impuestos, ¿no? Entonces, el costo se ha incrementado considerablemente, el precio se mantuvo y bueno, y es ahí donde la mesa de enlace con poca creatividad pide la rebaja de retenciones solamente, digo, ¿no? Eh, y para la soja también exclusivamente, digo, ¿no? Como si el campo fuera solamente soja. Claro. Pero bueno, eh, es eso lo que está pasando fundamentalmente, digo, con la soja, ¿no? Pero también pasa con el resto de los cultivos. Ahí había un incremento de costos considerable con precios que están planchados. Ujú. Bueno, estoy viendo algunos titulares de estos días donde Luis Caputo, el ministro de Economía, desestimó rumores que decían que él no iba a recibir a la mesa de enlace. ¿Está el gobierno de alguna manera retrasando una definición sobre la baja de las retenciones o la eliminación que había prometido? ¿Cómo analizás esto que hace la mesa de enlace? En este contexto, con un gobierno peronista ya estarían en las rutas, uno entiende. Sí, sí. También la mesa enlace no tiene poder de fuego, ¿eh? Ojo, hay muy poca representatividad, hay muy pocos productores atrás de la mesa enlace. Eso también es cierto. No es la mesa enlace del 2008. Eh, nada que ver, por un lado. Por otro lado, claramente está marcada por la ideología esta mesa enlace, y están muy cercanos al gobierno. Entonces lo tratan con mucho cuidado al gobierno, ¿no? No lo cuestionan, no le piden la audiencia al presidente como debería haber sido. Pasa con los industriales también, ¿no? Que como están de acuerdo con la reforma laboral, ideológicamente con el gobierno, se están bancando incluso una política económica que los destroza. Pero es una cosa increíble porque la ideología juega mucho más que los intereses concretos, ¿no? Cosa que en otros tiempos no, por ahí no veíamos. Digo, está muy ideologizado el momento, eh, porque juegan contra sus propios intereses, digo, ¿no? Eh, hay sectores, en el sector productivo, claramente la situación está muy difícil, digo, ¿no? Nuestras cooperativas que agregan valor ven cómo se cae el mercado interno, cómo la gente no tiene para comprar, cómo
cómo bajan las ventas de sus productos Ujú. alimenticios. Por otro lado, hay medidas que son históricas, inéditas, en cuanto a la apertura comercial, para que vengan productos, sobre todo alimentos, de distintos lugares del mundo a la Argentina, eh, con diferencias competitivas muy consolidadas, porque no se le bajan los impuestos a las empresas nacionales, ni se los ayuda con crédito, ¿no? Sino que se abre la importación para prácticamente eliminar la industria nacional y vemos como tanto productores como industriales están callados sin decir nada, teniendo en riesgo sus propias empresas, ¿no? ¿Tenés algún ejemplo? Porque leíamos hoy la disposición, el decreto que publicó, informó Federico Sturzenegger con el tema alimentos, porque se va a poder importar cualquier cosa. Sí. ¿Esto, Cual- esto va a afectar de lleno a las economías regionales? Sin no tenga ninguna duda, a todo el sistema industrial alimenticio argentino, productor e industrial. Pasó en la década del 90 con los cerdos, y va a volver a pasar, los cerdos de Brasil. Se importó eh, tomate de Paraguay, ¿no? Tomate, que es una cosa que podríamos producir alrededor de cada una de las ciudades, o que producimos alrededor de cada una de las ciudades del país. Eh, Pero esto lo que pone de manifiesto es que no hay claramente, y en este gobierno se acentúa, pero tampoco lo había antes, un- una idea de país general, ¿no? Es decir, a dónde se produce, qué produce la Argentina, qué consumimos, qué exportamos, no hay una planificación del sistema productivo. Todo lo contrario, me parece a mí que pasa con el sistema financiero, donde sí claramente había un crecimiento, donde lo que apuestan a la timba financiera o a los negocios financieros han ganado y siguen ganando mucho en la Argentina. Veía como uno de los principales bancos, que es el de Brito, ha multiplicado sus ganancias en los últimos años, Sí. y de multimillonario pasa a ser súper multimillonario, digo, ¿no? Apostando a la timba. Ahora, para un crédito para producción no hay. Digo, bajo siempre la misma ley o decreto, ley de la dictadura, que la ley de entidades financieras. No nos animamos a tocar eso que tiene que ver con la estructura básica Tal cual. del país que queremos, ¿no? Ahora, Juan Manuel, ¿qué proceso se puede dar? Porque cuando uno analiza el comercio exterior argentino, sabe que Cargill, por ejemplo, es la principal exportadora de granos. Y un analista el otro día me decía, mirá, lo que puede pasar es que Cargill empiece a quedarse con otros tramos de la producción. Es decir, por sobre espacios empresariales nacionales o incluso cooperativas. Puede pasar algo así como lo que se dio, no sé, en los 90 con los remates desde los campos, o sea, con que sea inviable para muchos productores nacionales seguir llevando adelante la producción, incluso como inquilinos de campos o también en algunos casos como pequeños propietarios. Mira, el mapa productivo ha cambiado muchísimo, ¿no? Y hay movimientos que también cuestan entender. Por ejemplo, el ejemplo que vos pusiste de Cargill, Cargill está retirándose del negocio en este momento, llamativamente. Ha vendido muchos de sus activos, no solamente en la Argentina, sino en otros lugares. Pero el nivel de concentración es tan grande, digo, ¿no? Que grandes corporaciones se van fusionando, Sí. tanto estadounidenses como europeas y chinas. Digo, en la Argentina hay un nivel de extranjerización inédito. Ha habido una desaparición y está habiendo una desaparición de muchos pequeños y medianos productores. Por eso yo te decía que la mesa enlace no tiene con qué. Porque están representando, cuando piden la baja de las retenciones para todos igual, están en definitiva representando las grandes corporaciones, muchas de esas multinacionales que están, y financieras, que están en el negocio del agro. Hay un nivel de concentración muy importante que, de seguir así, claramente se va a empezar a vender una cantidad de campos. Ahora bien, yo te diría eh, que en términos de tierra, me parece que es el primer tema para poner en discusión, en mano, porque no se conoce, ¿no? Y si hay algo
que la derecha, la oligarquía, las grandes corporaciones y muchos gobiernos eh, han ocultado estratégicamente la discusión de la tierra. ¿Quiénes son los dueños de la tierra en la Argentina? Nacionales y foráneos. Se ¿Para había qué se hecho, usa esa disculpa Juan tierra? Manuel, el registro de tierras se había hecho durante el gobierno de Cristina, cosa que después se frenó. Sí, se frenó, se desarmó, se desarticuló, se había empezado a discutir, se había puesto un freno en ese momento a la extranjerización de tierra. Yo me acuerdo cuando, eh, previo al 2008, nosotros estábamos en la Federación Agraria y habíamos hecho todo un trabajo que el gobierno lo tomó y se hizo la ley para frenar la extranjerización de tierra. Era una ley que además incorporaba el capítulo de una nueva ley de arrendamientos. eh, Ley de arrendamientos que viene del año 48 y que también el gobierno de dictadura desarmó y permite hoy los contratos por un año, eh, que no se pudo llegar a poner en discusión, pero bueno, que a nosotros nos parece que es lo básico de discutir, ¿no? Cuando hablamos de libre mercado, del sálvese quien pueda, de que vengan los extranjeros a invertir, tanto en los campos como en la energía, en la minería, nos parece que hay que poner en discusión los intereses nacionales y de cómo vamos a ocupar el territorio. La Argentina es un país desocupado, un país que no tiene gente en el territorio y sí en las grandes ciudades, Tal cual. llevándola a ser inviable en muchos casos, Ujú, tal cual. del Y la punto de vista pandemia, de... si hay algo que nos demostró, es eso. Eh, una pregunta respecto a lo que dice la mesa de enlace, bájennos las retenciones a la soja. Eso decís que favorece a los grandes, a los que están concentrados. ¿Por qué? Porque el 70% de la producción está hecho por grandes corporaciones, digo, ¿no? Eh, no llega al 10% de los productores, el 6% de los productores. Eso beneficiaría directamente a un grupo de corporaciones, de grandes empresas. Eh, y los recursos no quedarían en muchos casos en el país. Nos serviría para mejorar la vida de la población, digo, ¿no? Ujú. Eh, las retenciones, en todo caso, como el sistema impositivo, son herramientas que el Estado tiene para utilizar en pos del desarrollo del país. Ahora bien, las retenciones han sido utilizadas desde que son creadas, no para el conurbano, como dijo alguien, sino para pagar la deuda externa, y ahora más que nunca. Por eso llama la atención que la mesa enlace pida eso cuando definitivamente este gobierno está juntando y recaudando para pagar, para seguir endeudándose y pagar la deuda externa. Ujú. Nos parece que la retención en todo caso deberían ser segmentadas, ¿no? Que los pequeños agricultores no paguen y ahí sí los recursos quedarían en nuestros pueblos y en el desarrollo del país y sí paguen las grandes corporaciones, usándolo como una herramienta impositiva y poniendo en discusión todo el sistema impositivo argentino. Eh, las pymes, los pequeños comercios, los emprendedores podrían pagar mucho menos de lo que están pagando de impuestos y las grandes corporaciones, el sistema financiero, que en muchos casos no pagan, eh, podrían pagar mucho más de lo que están haciendo y haríamos un país más viable y más equitativo. Finalmente, Juan, te pregunto si ustedes desde el otro campo, las cooperativas, están generando instancias de organización, sobre todo para evaluar el impacto de la política económica en todo el sector. Sí, no tengas dudas. Nosotros en nuestra Federación de Cooperativas trabajamos mucho con las cooperativas productoras de alimentos. Eh, Hemos crecido en representatividad, somos la segunda federación de cooperativas más grande del país, estamos en casi todas las provincias, pero nos unimos a otras organizaciones formando la Mesa Agroalimentaria Argentina, organizaciones de la agricultura familiar, campesina, ¿no? Que también buscamos cosas parecidas y que no nos vemos representados, insisto, con esto en la mesa de enlace. Somos miles
familias, productores familiares, chacareros bueno, que buscamos una política agraria diferente, una política nacional diferente, que buscamos eco también en las provincias, ¿no? Estamos trabajando para reunirnos con gobernadores que puedan tener un discurso distinto, que tenga que ver con los intereses que defienden en cada una de las provincias y en los municipios, eh, a través claramente de la organización, ¿no? De la idea esta de que la unión hace la fuerza, que no por vieja va a estar perimida. Entonces, vamos a seguir trabajando en este sentido, a pensar en que los productores organizados podemos defendernos mejor y sobre todo también con el objetivo de llegar a la góndola y al plato de cada argentino con alimentos sanos a un precio justo, ¿no? Me Te, parece que por ahí va la cosa. te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos la charla. No, por favor, gracias a vos. Allí Abrazo pasaba el fuerte. presidente de FECOFE, la Federación de Cooperativas Federadas, Juan Manuel Rossi.